Las opiniones expresadas y emitidas en este programa no forman parte de Grupo Fórmula ni Museando Ando. Son responsabilidad de quien las dice. Museando Ando, ahora también en YouTube. Pues amigos, pues estamos aquí en nuestro bonus con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque ¿qué haríamos los seres humanos si no leyéramos? Yo no me lo imagino, yo no me imagino una vida sin tener un libro, porque un libro es un amigo. Un libro es aquella persona que se puso muchas horas de su talento, de su paciencia a estar escribiendo y compartirnos, si es un científico, si es un soñador, como los hermanos Grimm, que hicieron cuentos para niños, en fin, en la matemática, el Baldor, por ejemplo, ¿qué sería sin ese Baldor? No me lo imagino la vida sin los libros. Y entonces, algún día, mi querido doctor Marx, México poseerá una red nacional de bibliotecas públicas sana, con los servicios suficientes para todo el público, sin importar las regiones y los niveles socioeconómicos de las personas. Pues creo que sí, en la medida en que se genere una política pública de construcción social. Si seguimos con un sistema capitalista y esto que los especialistas llaman neoliberal, no vamos a tener una biblioteca sana nunca. Pero si tenemos un programa social político, o sea, es decir, si hay un plan, digamos, si lo encasillamos en la izquierda, pues creo que sí, tarde o temprano vamos a tener una biblioteca pública sana, porque a la izquierda le interesa mucho la educación y le interesa mucho que tengan herramientas los ciudadanos para la educación, entonces el libro será fundamental. Entonces yo tengo la esperanza que sí, si México sigue con un plan social, con programas, políticas sociales, vamos a tener buenas bibliotecas. ¿Cuánto presupuesto se requiere para tener los libros adecuados y renovar el acervo de nuestra red nacional de bibliotecas públicas? Pues parecería mucho. Yo calculo más o menos de 500 millones de pesos, de lo que sería 15 millones y medio por estado, para tener un nuevo acervo bibliográfico en cada una de las bibliotecas públicas. Yo sé que para el público dirán 500 millones es muchísimo dinero, pero en realidad para un país como este no es casi nada. 15 millones a nivel estatal, si dieran seguimiento en el presupuesto en lo que gastan, verían que eso se gasta en alumbrado en algún municipio cuando hay un recambio. Entonces es casi nada. Con una pequeña inversión se pudiera tener unas bibliotecas públicas sanas. Por eso creo que si sigue la izquierda en el gobierno, vamos a tener bibliotecas sanas, porque no está tan complicado. Es tan solo tener gente decente en los espacios administrativos, que no se desvíe el dinero en campañas políticas o en mil y un triquiñuelas, que se compren los libros adecuados, y es una pequeña inversión, tan solo 16 millones de pesos estatales, es casi nada. Es casi nada. Si vieran el presupuesto que se gasta para una feria de pueblo, para un evento cultural, verían que es mucho más. O sea, que con una feria de alguna artesanía logran renovar el acervo bibliográfico, no solo de ese municipio, sino del estado en general. Entonces es algo plausible, es algo posible, y creo que si se sigue la izquierda en el poder, lo va a lograr un día de estos. ¿Cómo reconducir el camino y tener una red nacional de bibliotecas públicas a nivel de las necesidades mexicanas? Pues con una ley sana. Necesitamos una ley general de bibliotecas que transparente la adquisición de libros, fundamental. No podemos seguir con esta cuestión de apatía o de oscurantismo, en donde pareciera que desde el escritorio, desde un criterio de autoridad, el director general puede comprar los libros que quiera y enviarlos a los municipios que él desee. Necesitamos una ley que limite a la dirección general, le diga, es tu obligación comprar los libros, mostrarle a la población cuáles se compraron, en dónde están, que la red trabaje en comunión, que no esté desarticulada, sino que todos se conozcan para lograr a tener una meta que suena a un sueño, pero que espero que se haga realidad un día de estos, un año de estos, que sea
el préstamo interbibliotecario, donde cada persona en cualquier lugar del país pueda tener el acceso a cualquier libro que esté dentro del catálogo de la Red Nacional de Bibliotecas. Eso y un reconocimiento del bibliotecario. Si sigue el corazón de la biblioteca, que es el bibliotecario, con un salario precario, con unas condiciones laborales mínimas, no lograremos tener un sistema sano. Entonces, ¿cómo lo lograremos? Con una buena legislación para que entonces no sea solo la voluntad del director general, sino sea la obligación del director general, y que atrás haya una comunidad que le esté exigiendo día tras día que se cumpla la ley. Evaluando este complicado escenario, mi querido doctor Marx, ¿hubo en algún momento una situación de esplendor en las bibliotecas públicas? Sí, cómo no, lo hubo. Los años 20. Los años 20, Vasconcelos y Torres Bodet tenían una idea genial para las bibliotecas. Ellos reconocían, tenían buenos ojos y buenos oídos, sabían visualizar cuáles eran los estratos sociales. Ellos llegaron a tipificar, por poner el caso de Torres Bodet, qué tipo de libros debía haber en una biblioteca infantil, en una industrial, en una agraria, en una dedicada a profesores. Entonces tenían esa visión de llevar los libros adecuados a cada una de las regiones. Cuando Vasconcelos hace los libros clásicos, estos verdes, los clásicos de la literatura, eran solo 18 obras. Con 18 obras Vasconcelos sabía que si el mexicano leía esas 18 obras bien escogidas, estaban ahí los evangelios, estaban los cuentos de Tolstoy, si leía esas 18 obras, iba a formar un buen ciudadano. Entonces tenían una idea clara de lo que era la biblioteca, de lo que era el libro. Después se perdió, después se convirtió tan solo en una cuestión de corrupción y de negligencias administrativas, donde tan solo se buscaba hacer eficiente el gasto público. Se perdió la idea vasconcelista de los misioneros culturales y hay que recuperarla. Entonces sí hubo un momento de esplendor los años 20. Justamente tú me platicaste que la aspiración inicial del maestro Vasconcelos pues fue, como siempre, un proyecto que se inicia con poquito. ¿Y quién iba a decir que a lo largo de la historia de la humanidad esto iba permeando para que más y más personas tengamos el acceso a los libros, ¿no? Sí, sin duda, Vasconcelos era un visionario. Hay que ver que sus clásicos de la literatura, estas 18 obras, estos libros verdes, que algunos los llaman los periquitos, estos periquitos se conformaron este corpus por parte de un gobierno federal, es decir, que estuvo regalando, dando, o sea, prácticamente regalando, porque se editó entre la Secretaría de Educación Pública y la UNAM en un precio reducido. Bueno, estos clásicos difundidos a nivel federal fue antes de que existieran los clásicos de la literatura en difusión en Estados Unidos o en Francia. O sea, íbamos en avanzada. No se había generado un programa a nivel federal de cada uno de estos países para la difusión de la literatura universal, como si aquello fuera una necesidad de que el ciudadano tuviera una formación básica en cuestión literaria para su carácter ideológico. O sea, Vasconcelos era un visionario. Una pena que aquello después quedara solo en discurso y recuerdos, y decir ahora en programas es que estamos siguiendo la ética o la visión que tenía Vasconcelos, y cuando uno ve que en realidad es pura retórica, porque la visión de identidad del pueblo no se plasma en los programas culturales que se habían generado en sexenios anteriores, y es una pena que se fuera olvidando aquello. Hacer democrático el acceso al libro, que cualquier persona en cualquier parte del país tenga las mismas oportunidades para sentarse al libro y a la lectura. Tú tienes una anécdota muy padre que me platicaste previo al programa. Justamente dijiste, bueno, aquí hacen falta libros de ciencias, de matemáticas, no tesis doctorales, no necesitamos este tipo de obras, no porque no valgan la pena de ninguna manera, pero si hay un presupuesto que es mínimo, pues hay que enfocarlo justamente para lo que hemos estado platicando en tu programa, que sea para que sirva, ¿o no es así? Gracias por lo de tu programa, muchas gracias. Sí, es parte de la ética del funcionario público que debe tener. El presupuesto son reducidos, estamos en una cuestión de austeridad. Aunque la austeridad, como lo plantea el gobierno federal, no implica que se reduzcan los programas sociales, al contrario, se aumentan.
En el caso de bibliotecas, pues era primero limpiar la dirección. ¿Cómo? Tenemos unos cuantos millones, les decía yo, 23 millones. ¿Cómo puede ser posible que con 23 millones solo se adquieran 33 libros para las 7.400 bibliotecas? Eso no es posible. O sea, se debe de cambiar la visión, se debe de hacer eficiente, hacer un diagnóstico, reconocer cuáles son las obras que se requieren y hacer con ética profesional la adquisición pertinente. Entonces, lo primero que hicimos fue visitar las bibliotecas. En el primer año visité más de 200, fui personalmente como director a verlas, las más apartadas, las que estaban en peores condiciones, y de ahí hice entrevistas, llevaba mi bitácora, hice trabajo de campo, etnografía, fui haciendo análisis tanto cuantitativos y cualitativos, y al final llegamos entre el equipo, ya cuando regresaba los datos se analizaban entre varios, y entonces llegábamos a decisiones de estos son los materiales que se requieren para estos tipos de bibliotecas, estos a otros, y así quitamos la cuestión de juicios de autoridad, que no fuera porque se acercaban al director las grandes editoriales y le ofrecían bonitos regalos para que se adquirieran los libros, sino que fuera una adquisición sustentada en hechos. Y de ahí que los bibliotecarios, cuando abren las cajas de los libros que enviamos, pues se sienten cómodos porque dicen, sí es verdad, sí están comprando libros nuevos, y sí están comprando los adecuados. No es nada más una puerta giratoria donde tratan de apoyar a un sector editorial porque es amigo o es conocido del director. Cambiamos ese tipo de política por una cuestión más transparente, pero esto es solo el inicio. Necesitamos más trabajo, necesitamos constancia, algo básico, mucha paciencia y constancia para tratar de sacar esto adelante. Tú me contaste de los pasos importantes, que son muchos los que hay que dar, pero por lo pronto la red que estás haciendo, también generar una legislación y una capacitación que empodere al bibliotecario, ¿no? Sí, sin duda. El motor, el corazón de la biblioteca no son los libros, no son los anaqueles, no son las mesas. Es igual que un salón de clase. Podrás tener un pizarrón, podrás tener las butacas, pero si no tienes un buen maestro, aquello no es una escuela. Y para tener un buen maestro necesitas una capacitación, necesitas invertirle al normalismo. Si quieres tener unas buenas bibliotecas, necesitas invertir en capacitación para el bibliotecario, hacer que ese bibliotecario tenga una vida larga en la biblioteca. ¿A qué me refiero? Que no cambie el periodo, cambie el presidente municipal y que acomode ahora a su primo, que acomode al hijo del vecino o a aquel persona que le ayudó a estar pegando los pósters y le dé como premio el puesto de bibliotecario, aunque sea un premio de 2.500 pesos mensuales. Debemos evitar eso, cambiar ese tipo de política electoral por una política a largo plazo, o hacer una inversión donde el bibliotecario vaya teniendo una educación a lo largo de su vida útil, donde se vaya formando en todas las áreas, no solamente en las destinadas a la operación de la biblioteca, sino cuestiones básicas como filosofía, historia, literatura, matemáticas, geografía, para que pueda ser un verdadero guía de toda persona que quiera de manera autodidacta acercarse a la información. Y ahí es importante tener una legislación donde se norme que es obligación del Estado tener una capacitación permanente de ese personal, y que ese personal solo se pueda cambiar en la medida en que haya otra persona con más habilidades que la que está ahí, o que esta persona no cumpla con la capacitación permanente. O sea, una legislación que ponga candados a los presidentes, a los alcaldes, para estar cambiando a su bibliotecario a la mínima oportunidad y ofreciéndoles un salario digno. O sea, no estamos hablando miles y miles de pesos, pero 2.500 pesos, en verdad es una cuestión heroica lo que hacen los bibliotecarios con esa suma. Oye, mi querido doctor, los historiadores, los cronistas, los guías de turistas, los docentes, ¿qué posibilidad tienen de poder tocar la puerta de las bibliotecas y decir, oigan, tengo este proyecto, ¿por qué no lo echamos adelante? Siempre y cuando sea en base a la cultura, obviamente. ¿Hay alguna posibilidad? Todas. La biblioteca es pública. Las puertas están abiertas a todos.
La biblioteca, véanlo, el auditorio que está ahora escuchándonos debe entender que es un espacio público, que es su biblioteca, no es la Biblioteca Federal, no es de Secretaría de Cultura o no es del municipio, es tu biblioteca. No, esos libros son tuyos, tú puedes hacer uso de ellos y ese espacio es tuyo, tú puedes desarrollar ahí talleres, círculos de lectura, puedes decirle a la bibliotecaria, tengo este texto, necesito que se conserve porque es una crónica de cómo esta comunidad se creó. Entonces, la función de la biblioteca se adapta a las necesidades de la población, debe entender el público que ese es un espacio de todos y por eso todos debemos defenderlo para que cambie la situación de voluntad a obligación. Entonces sí, está abierto a todo aquel que tenga una iniciativa. Los bibliotecarios están con las puertas abiertas y con los brazos abiertos para recibir todas sus iniciativas. Perfecto. Yo quiero preguntarle a Misay, ¿cómo son las bibliotecas de Tamaulipas, de nuestro querido Tamaulipas, que le mando un cariñosísimo aplauso y todas las buenas vibras a ese hermoso estado de la República Mexicana? Sai, ¿qué le quieres preguntar? Y platícanos de las bibliotecas, ahorita quién es el experto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Pues mira, Vero, las bibliotecas en Tamaulipas, ¿me creerás que si fui a una o dos, fue raro? Y fue raro no porque no me gustara, sino porque yo, la gran mayoría, estudié aquí en México. Literal, a los 15 años me mandaron para acá y pues desde acá me vine. Y entonces, pero sí, o sea, una ahora sí que de mis grandes amigos siempre han sido los libros y yo ya tenía mi colección y hacía mil cuestiones. De hecho, a mí me gustaría compartir una pequeña anécdota en donde cuando yo empezaba a trabajar, pues obviamente uno andaba como loco, ¿no? En el servicio, trabajando, estudiando, haciendo mil cuestiones. Y empecé a trabajar, empecé a estar viviendo yo sola. Y recuerdo muy bien que una de las cosas que yo tenía como compañero en aquellos entonces era que mi mamá me dejó, era literal nada más pues mi camita de cartón, porque pues ellos habían llevado todo, me dejaron nada más lo básico, era mi ropa, mi radio por aquello de despertarse uno, ¿verdad? De las mañanas, y un libro, ¿no? Un libro que ese libro me acuerdo que era el de Harry Potter, ¿no? A mí me gustaba muchísimo el de Harry Potter en aquellos entonces. Pero bueno, yo la verdad me llamó mucho la atención algunos de los puntos que el licenciado, el doctor y el maestro estaba comentando. Una cuestión que se me hizo muy importante fue, sí estoy de acuerdo con él en que uno de los puntos esenciales para que las personas no se acerquen a la lectura es una, que no tienen a alguien que esté viéndolo o que esté el niño que tenga como ahora sí que como le dicen, una neurona espejo, ¿no? Para que el niño pueda, ahora sí que pueda aprender de eso, ¿no? O sea, si mi papá lo hace, yo también lo voy a hacer, porque obviamente pues le dice, oye, pues, qué es tan interesante que tú no lo dejas de hacer? Y pues obviamente le explicas y le dices, ¿no? Que es lo mismo que tú hiciste, Vero, con tus hijas y con tus nietos. Y otra es, totalmente estoy de acuerdo en que mucho tiene que ver en que a lo mejor digo, llámese, y no quiero ser yo muy, ahora sí que de izquierda, de derecha y muy hablar de gobierno, pero tal vez tenga un poquito de razón en que a veces no les convenga mucho a etc., háblese de gobierno, háblese cualquier situación que esté arriba de o que tenga poder, porque obviamente cuando se tiene ese poder, cuando la gente sabe que tiene las herramientas en las manos, obviamente no se va a dejar.
En la semana hablaba con una abogada respecto a la cuestión ahorita de que hay de lo de home office, ¿no? O sea, todas las alteraciones que hay, todas las cuestiones que se están manejando. Y ella me decía algo que nos dejó muy impactadas. Me decía, ¿tú sabías que México tiene la mejor ley de apoyo a los trabajadores? Y nosotros nos quedamos así de, ¿no? Me dice, sí, dice, todo está ahí. México tiene una de las mejores y en cuestión de derechos también, pero nadie se toma, o muy pocas personas se toman ahora sí que el tiempo de darle una ojeada. Solamente los empleadores y aquellas personas que están interesadas en ver, pues obviamente, pues para ver de dónde se le puede dar en la torre a la gente, ¿no? Sí, Por desgracia, sí. digamos las palabras como son. Entonces, yo creo que total, yo la verdad no, ¿qué le puedo preguntar? Digo, yo más bien diría o invitaría a la gente el comentar el por qué leer, por qué agarrar un libro, por qué instruirse, por la simple y sencilla razón de que ahí se tienen las respuestas para lo que se te ocurra y ahora sí que cualquier cuestión digo, si estoy errónea, por favor que me lo diga el maestro, cualquier cuestión, cualquier duda, ahora sí que postura que tú quisieras checar, lo puedes ver en un libro, de todo. O sea, matemáticas, física, química, digo, solamente es cuestión de darse el tiempo y de meterse ahora sí que a involucrarse. Y digo, y mencioné quise empezar más bien mencionándoles esta pequeña anécdota de lo que era ahora sí que en aquellos entonces mi pequeño compañero, porque de verdad, o sea, con un libro yo he llorado, yo he chillado, he berreado, he pataleado, me he enojado, lo he rayado, he aprendido. De hecho, uno de mis libros favoritos es El mundo de Sofía, que si no lo han leído, digo, pues, por favor, digo, háganlo. He pensado, he replanteado muchas cosas y yo solamente quisiera, digo, aportar eso, ¿no? O sea, el por qué leer. Escuchaba igual al maestro que mencionaba también. Es que los jóvenes no le ven como que un sentido a. Yo más bien creo que nadie se les ha dicho, o muy pocas personas les han dicho, el para qué leerlo, o para qué agarrar un libro. Igual menciona a J.K. Rowling porque, digo, ella hizo una labor muy grande, ¿no? O sea, que muchos niños fueran a leer un libro. Yo sé que hay infinidad de libros y el maestro me lo pueden decir que son también para niños pero también no lo puede comentar. Pero ella hizo una gran labor para que muchos niños volvieran a la lectura. Yo creo que también ese es algo que se tiene que aplaudir en cómo lo hizo. Yo siento que también es eso, ¿no? O sea, ver cómo, ahora sí que la fusión de cómo hacer que el niño o la persona en cuestión que está del otro lado se interese en agarrar un libro y ver el por qué. A mí me dio mucha tristeza, por ejemplo, hace poco, justo con lo de la pandemia, ver una nota en donde mencionaban que una biblioteca en el centro, creo, si no mal recuerdo, cerraba porque pues ya no podía más, ¿no? O sea, ya no podía sostenerse y que los libros o los regalaban o los daban a la mitad de precio. Y mi pregunta fue, ¿cuánto esfuerzo y trabajo les llevó desde recolectar toda la gama de libros que tenían hasta las personas, los escritores, el tiempo de hacerlo? Toda esa información que, pues, digo, no se perdió porque yo sé que alguien ahora sí que le tomó el valor fue y agarró algún libro y lo compró y apoyó con eso. Pero yo solamente quisiera comentar eso. La verdad es que preguntas, yo creo que son infinidad, o sea, podemos decir que aquí la culpa a lo mejor es del gobierno, la culpa es de la gente, la culpa es de uno mismo por no tener el interés o no compartirlo,
en este caso, ¿no? Con nuestros nietos, etc. Pero vivimos, alguien me decía por ahí que vivimos en la época del ver antes de leer, ¿no? O sea, ya todo el mundo está a la rápida y a veces se olvida, ¿no? De algo que el maestro lo mencionó también durante el programa y lo mencionó durante el bonus, que es el tiempo, ¿no? En qué lo gastamos, en dónde lo invertimos. Porque si de verdad supiéramos el gran valor que tiene un libro, el que ¿El ustedes tiempo? quieran, Sí. creo que podríamos ser un mundo muchísimo mejor. Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? El por qué o para qué agarrar un libro. Yo creo que podría, digo, en mi muy humilde opinión, es por eso, ¿no? O sea, desde divertirte hasta aprender de cosas que ni siquiera tenías ni idea. O a lo mejor cosas que tú crees que es el hilo negro de alguien atrás ya lo puso, lo plasmó en un libro y tú ni enterado. Sí, o sea, yo creo que es lo único que me gustaría, digo, compartirlo. Y si aquí en México las bibliotecas están un poco, como diría Carlos Ruiz Zafón, que hace poco también falleció, que es uno que él mencionaba en La sombra del viento, si no mal recuerdo el libro, mencionaba el cementerio de los libros olvidados por ahí en alguna de sus páginas. Así están las bibliotecas, yo creo que en el interior de la República. Digo, de donde yo soy, la verdad es que pocas conozco, sé que las hay, pero dentro de la escuela. Pero si aquí en México son contadas, pues en el interior de la República, la verdad es que no quiero saber cómo están más olvidados todavía, por desgracia. Entonces, pues la verdad es que yo es lo único que me gustaría compartirles, esta pequeña reflexión que el maestro me dejó, eh, y la pequeña anécdota, ¿no? Que la verdad es, pues sí, o sea, y aún los tengo, créanme que aún los tengo aquí, tengo apiladas en mi computadora, si ustedes lo vieran, como 3 o 4 libros, tengo mi maleta de libros, que eso sí no los dejo por nada, tengo por todos lados libros, que dice mi mamá, ya, o sea, ¿dónde los vas a poner? Le digo, no, esto sí no se dan. O sea, de verdad, a contadas personas les he prestado algún libro. Eso sí, cada uno tiene su historia. Entonces yo creo que es lo único que yo te podría decir, pero nada más como unos pequeños pinceladas, como tú le dices, de anécdotas que me ha dejado el maestro en este programa. ¿Qué comentario quieres añadir a lo de Zaira, por favor? Pues Zaira, muchas gracias por el comentario. Creo, aquí tan solo anotando un poco más de lo que ella señala, creo que es un grave error en el que cae la ciudadanía pensar que este sistema o que el sistema sea económico, político, trabaja sobre ingenuidad. Y es lo que nos han vendido. Venimos de los años 70, 80, donde parecían los estados, y podemos irnos al siglo XIX y anterior, donde los estados estaban muy estructurados y donde daban la apariencia o se generaba una apariencia donde todo estaba medido. Después, en los años 80, 90, se fue debilitando la figura del Estado hasta hacernos creer a la ciudadanía que pues parece que es todo ingenuo, que el sistema político y económico hace las cosas sin pensar, y es lo que nos quieren convencer, que en realidad no hay atrás un programa político económico para manipular a las gentes. ¿A qué me refiero? Esto que tú señalabas, se ha estudiado mucho la cuestión de la infantilización de la lectura que se siguió en los años 80, 90 y los 2000. ¿A qué se refiere la infantilización? De que nos han vendido a la población, o sea, con las campañas que hubieron para promocionar la lectura, que la lectura era algo divertido, que sin duda, la lectura conlleva un factor estético, genera sentimientos, pero salían las campañas políticas, económicas, de fomento a la lectura, donde se planteaba una persona y te decía, lee este libro porque te vas a divertir. Y casi todas esas campañas iban destinadas a niños. Uno pensaría, bueno, pues es que están promocionando la lectura en los infantes y que poco a poco se convertirán en lectores. No, en realidad lo que estaban haciendo
era infantilizando el hecho de la lectura, es decir, que tú no vieras esa actividad como algo importante, como algo que se desarrolla en la madurez, sino que fueras poco a poco habituándote a equiparar lectura con niño, en donde pareciera que la lectura solo es una actividad que va a desarrollar el infante en un proceso educativo, en un momento en la vida y para entretenerse. Tanto así llega a ser digamos que la domesticación del sujeto, que cuántos padres de familia no hemos escuchado que le dicen a los adolescentes: hijo, deja ese libro y ponte a trabajar, ponte a hacer algo de provecho. Claro, porque ya se había quedado en su cabeza, en su memoria fijo, la idea de que lectura era igual a niño divirtiéndose. Y como un adulto ya no se divierte, si no es productivo, genera trabajo y genera dinero, entonces la lectura ya no es para él. Esto que pareciera tan solo para generar un ambiente de consumo donde se compran libros para los niños, lo que en realidad está atrás es un programa para que la gente adulta no lea, y en la medida en que él no lea, no va a exigir las cuestiones básicas laborales. Entonces, creo, tan solo para sumar un poco a la discusión, que ver con ingenuidad los programas educativos o económicos o políticos es iniciar con el pie izquierdo. O sea, todas estas decisiones que van tomando los dirigentes económicos y políticos están medidas, no son casuales y están hechas para mantener en el poder a aquellas familias, a aquellos grupos que llevan años ahí y para que sus capitales sigan acrecentándose. No verlo de esa manera, verlos porque a veces es cómico, ¿no? Y de hecho forman parte los medios de comunicación de ello, de trivializar las decisiones económicas o políticas, ver al dirigente y decir, qué ingenuo es, no sabe nada, no sabe esto, es en realidad menospreciar, entrar con el pie izquierdo a la discusión, cuando atrás de ello hay un plan desarrollado, medido estratégicamente para convertir al ciudadano en un sujeto dócil, manipulable, capaz de ser sometido. Entonces, coincido en que Harry Potter acercó a la lectura sin duda, y que para muchos fue el primer paso para lecturas superiores, coincido, pero creo que necesitamos en los programas de lectura decirle a la población: sí, leer es divertido, pero leer te va a servir para tener un mejor trabajo, para poder defenderte de los abusos que va a hacer el patrón sobre ti, para evitar la violencia de género, para evitar el racismo. ¿Quieres esto? Lee este libro. Ese tipo de programas donde le abre a la gente, le quita la venda de los ojos y le dice, pues no, lo que no necesitas es un arma, no necesitas un cañón, no necesitas una metralleta para defenderte, lo que necesitas es educación, es un libro. Eso no te lo van a decir porque saben que es más peligroso que tengas un libro en las manos a que tengas una pistola o una navaja. Aquello se puede controlar, tu mente no. Si tu mente se vuelve activa, si te vuelves un sujeto lector, no sabemos en qué va a terminar. Puede ser una cuestión peligrosísima para el sistema político económico que vivimos el que tú leas. Por eso van a tratar por todos los medios de convencerte que lo mejor es que dejes ese libro en paz y que te vayas con tu celular, con tu televisión, con tu consola, con tu navaja, con tu pistola, a hacer otras cosas que son más fáciles de controlar que tu mente. Y yo creo que nada más para terminar el comentario, Vero, y gracias por la palabra, yo creo que también tendría mucho que ver el cómo lo tratan de implementar. Digo, sí, como lo menciona el maestro, dice, sí, lectura es igual a diversión, pero también yo creo que tiene mucho que ver el sistema educativo en que un libro, y lo menciono así, si estoy errónea, igual por favor díganme, un libro, igual que en los museos, por así mencionarlo y entre comillas, puede ser aburrido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí que lo asocian a escuela y porque me lo impuso mi profesor y que tengo que leerlo, ay, qué flojera, qué hueva. O sea, cuando
y lo vuelvo a reiterar. Yo me acuerdo que en mis clases de historia en la universidad, mi maestro me hizo no bueno. O sea, me hizo volver a leer cada cosa, ahora sí que me ponía a leer algo y yo lo hacía porque le veía a él la pasión con la que hablaba de lo que estaba impartiendo. Entonces, yo también creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, si un niño ve que tu educando o la persona que te está dando cierta información lo ve como algo soso, algo aburrido o algo que, de flojera, yo creo que también el niño lo va a decir, no, pues entonces, pues yo a mí también, o sea, no, ni para qué lo agarro, ni para qué lo abro, porque pues me va a hacer exactamente lo mismo y me voy con algo que sí es divertido, ¿no? O sea, yo creo que también tiene mucho que ver esas cuestiones, ese sistema en el que también estamos, ahora sí que por desgracia, como usted lo acaba de mencionar, sobre un sistema en el que es mejor que no sepas a que sepas, porque si Sin duda. sabes, pues eres peligro, como bien dicen por ahí, ¿no? La información es poder y es muy cierto. O sea, la verdad es que cada vez que tú te metes con algún tema en específico en algún libro, te quedas muy sorprendido de que a veces tú tienes la razón, pero no lo sabías y más bien, y te conformas con lo que te dieron porque no lo sabías. Y estoy hablando en cuestiones como lo quieran acomodar, llámese en laboral, llámese como usted lo mencionó, en cuestión de género, en cuestión de racismo, de todo lo que estamos viviendo ahorita. O sea, tienes las leyes en tus manos. Entonces yo creo que, y las leyes y todo. Entonces yo creo que los libros son una fuente inagotable de poder, por así mencionarlo. Y la verdad es que la labor es loable lo que ustedes hacen, de verdad, es loable, es increíble y es lo que yo podría comentar de verdad, pero es que, pues mis respetos para todos ellos, porque yo también, como luego le dices a Fernando, ¿no? O sea, yo no sé de dónde pueden meterse tanta información a la cabeza, es que es increíble, lo que puedo yo decir. Tan solo por apuntar en el plano de la anécdota y para ver los diferentes sistemas y sistemas donde buscan una capacitación avanzada del ciudadano y otros que no. Mientras que nosotros ver, por ejemplo, un especialista, como platicaba sobre la clase de historia, de que veíamos sin duda que el profesor debía tener su maestría, su doctorado, años de estudio en el tema de historia, compartiendo con sus alumnos, apasionado en el tema. Pero hoy ver en las aulas mexicanas de primaria o secundaria un maestro con maestría o doctorado es casi imposible. Es casi imposible. ¿Y qué tenemos ahí? Pues profesores con salarios bajos, porque no se compara el salario que tiene un profesor en primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Entre más sube la escala, sube el salario y disminuyen las presiones educativas. Es decir, un profesor de primaria debe estar 8 horas frente a grupo, con grupos completos, con N cantidad, o sea, con una carga de trabajo gigantesca y solo con el título de licenciado normalista. Mientras que un profesor de universidad tan solo tiene que dar en especial un tiempo completo, 8 horas a la semana, con grupos reducidos de 12, 13 alumnos, con temáticas muy particulares en tu especialidad, donde tienes una biblioteca gigantesca en tu universidad para acompañar todos esos procesos. Como anécdota, yo cuando estudié el doctorado, yo venía del modelo mexicano, entonces pensé que en todo el mundo la educación era así, que los mejores profesores o aquellos que tenían más títulos, más investigación, pues estaban en las universidades. Y tuve la suerte de que me dirigiera uno de los directores de mi tesis era José Luis García Barrientos, un especialista en dramatología. Sus libros están traducidos al japonés, al árabe, o sea, una eminencia en cuestión de teoría dramática de esta persona. Y me sorprendió que él nunca había dado clase en una universidad. Él ya era me dirigía la tesis, pero estaba jubilado. Y él toda su vida laboral la había pasado en primaria. Fue profesor de primaria
toda su vida laboral con título de doctorado, especialista en teatro, especialista en dramatología, con ponencias en múltiples idiomas, o sea, se la pasa dando conferencias, y él no había dado clases en una universidad, y ese tipo de cuestiones no pasan en este país. Es decir, los mejores profesores que tenemos pareciera que están destinados solos a una élite capaz de pagarse esos estudios o de tener esos estudios, el privilegio de llegar ahí, ya sea porque tuviste el puntaje suficiente para entrar a la UNAM y lograste llegar ahí, o porque tuviste el dinero suficiente para pagarte una educación privada para tener ese tipo de profesores. Debemos cambiar ese sistema educativo que tan solo privilegia a unos cuantos, democratizar la educación, de que cualquier niño en cualquier lugar del país va a tener una educación de calidad y no solamente una simulación para decir estadísticamente le estamos ofreciendo educación a todos. Hay que cambiar ese sistema y no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque hay una presión del sistema, ya sea económico, ya sea político, donde dicen, no, es que si la población sabe leer, sabe sumar, sabe exigir, no va a votar por mí, o no va a firmar mi contrato laboral, o no va a consumir los productos que genera mi empresa. Yo necesito una población ingenua que no exija, que esté sometida para que pueda explotarla de lo lindo. Entonces, eso es una oportunidad que creo que se está teniendo en este sexenio. Al menos yo lo veo así, porque he llegado ahí a la Dirección General de Bibliotecas, algo increíble de pensarse en el sexenio anterior. Eran puestos destinados para hijos de alguien, cercanos a alguien, que estarían ahí para tomar las decisiones adecuadas. ¿Cuáles? Pues que se firmaran los contratos que convenían. Voy a decir un punto más sobre estos 33 libros. ¿Saben por qué no se habían, de los 27 millones, 23 millones, casi 24 millones del 2018? ¿Por qué se compraron 33 libros? Pues porque todo lo demás se compró en revistas. ¿Saben qué revistas se compraron? Ni idea. Letras Libres, Nexos. O sea, hasta ahí lo voy a dejar. Ahí está, lo pueden pedir por transparencia. La adquisición se hizo para beneficiar a algunas editoriales o grupos editoriales que estaban en el poder, que estaban a favor de ese sistema, y entonces la adquisición que debió hacerse en libros se hizo en revistas. ¿Saben dónde acabaron todas estas revistas, Letras Libres y Nexos? En una bodega, porque en la ley no hay, o en el reglamento de la DGB, no hay una normativa para que se envíen revistas. Esto es una Dirección General de Bibliotecas, es decir, se envían libros, no revistas. Entonces se compraron las revistas, pero no había proceso de entrega de las revistas. Llegaron a una bodega y estuvieron ahí hasta que se hicieron viejas, hasta que se llovió y se estropearon, porque no había manera de entregarse, porque no había un procedimiento de clasificación de revistas. Aquello era, el área hemerográfica es un área no permanente, entonces no lleva proceso, voy a repetir la palabra, no hay un proceso de entrega de las revistas y de los libros. Entonces terminaron en una bodega esperando a que a ese estado, a que esa biblioteca le fuera entregado un libro para poner los paquetes de revistas a un lado y poderse entregar. Pero como solo se compraron 33, pues no había libros suficientes para enviar. Entonces las revistas se quedaron ahí esperando. ¿Quién se vio beneficiado? Los dueños de Letras Libres y de Nexos. ¿Quién más se vio beneficiado? Pues tal vez aquel que firmó, porque yo espero que no sea de una solamente ingenuidad burocrática que se hizo la contratación, tan solo por favorecer por la linda cara de los dueños de Nexos y de Letras Libres. Entonces entramos en un juego de poderes donde lo que está atrás no es más que tener sometida a la población. Si los tratamos con ingenuidad y decimos, no, esta gente ni sabe, simplemente
es tonta, no sabe tomar decisiones, vamos por mal camino. Es gente muy astuta que llegó a esos puestos, hizo ese capital, no con ingenuidad, sino viendo las debilidades del sistema, de la gente, para ir metiéndose. Tan se metieron que hoy en día no hemos logrado, no se ha logrado a nivel federal, ya no hablemos estatal y municipal, que eso sigue igual, pero a nivel federal no se ha logrado limpiar el sistema, porque tienen unas raíces tan profundas que quitar esos vicios, quitar esos intereses creados, se convierte en algo dificilísimo. Yo tuve presiones, pues recordarán el año anterior, los ataques que hubieron hacia la Vasconcelos, que se cerraba la biblioteca, que ya se abría, que el sindicato no quería. Bueno, no eran más que los intereses creados para que yo me viera forzado a firmar los contratos para la adquisición de letras libres y de nexos. Cuando dije, no voy a gastar los 23 millones, creo que 17 se iban con esas dos revistas, de aquí el número un poquito a bote pronto, 15, 17 millones se iban en esas adquisiciones. No voy a gastar más de la mitad del presupuesto en un par de revistas que ni siquiera vamos a poder entregar, y que si uno ve los contenidos, por más que un poco en letras libres se hagan algunos análisis literarios con cierta profundidad y que tengan cierto valor, no era lo que se requería en las bibliotecas públicas, se requerían otros materiales. Y sí, hubo muchas presiones en los medios para que se firmaran estos contratos, pero nos mantuvimos y no se hicieron. Ahora, en el resto de las direcciones, en el resto del gobierno federal, pues no es tan sencillo. Las presiones no son por 23 millones o por 17 millones o por 15 millones, sino son por cientos de millones. Entonces esto era, digamos que, una migaja comparado con lo que pasa en otras direcciones y donde las presiones son gigantescas. Y les digo, este sistema, si uno lo trata de valorar de manera ingenua y decir no saben lo que hacen, va uno por mal camino. Saben muy bien lo que están haciendo, tienen herramientas para lograrlo y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de cumplir su objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Tener más dinero, tener más poder político y someter a la población. Esos son sus principales motivos y van a hacer lo que sea con tal de cumplirlos. Y lo que nos queda a nosotros como población, en especial cuando llegamos a estos puestos administrativos, lo que nos queda otra es organizarnos más cuando llegamos a estos puestos administrativos, no perder la fe, reconocer cuáles son nuestros orígenes, cuáles nuestros ideales por los cuales llegamos a estos puestos administrativos, y no perder esos ideales por una cuestión patrimonial o por una cuestión política. No vale la pena. Entonces es preferible tener un paso corto por esta administración pública, pero irse con la cabeza en alto, con la frente en alto, reconociendo que no hubo una adquisición de libros mal realizada, no se desvió un peso para campañas electorales, no se benefició a nadie con el ámbito de bibliotecas, a vender el alma por unos cuantos centavos, creo yo. Entonces, bueno, eso es lo que compartiría. Sí, y ahora sí que nada más por último también, porque las personas, por desgracia o fortuna, no hay fortuna, por desgracia, está también la educación de prefiero mejor que te vayas a trabajar, como bien lo dijo usted, ¿no? Porque necesitamos el dinero a que te pongas a leer o que te pongas a instruir. O sea, eso, y lo vemos en los pueblos, así siendo el 2020, o sea, lo podemos ver y palpar muy latentemente. O sea, a ver, o sea, eso no te va a dejar nada, prefiero que necesitamos el dinero, ve y necesito que vayas y trabajes, a que estés aquí, ahora sí que vayas a la escuela o que en dado caso tengas el libro. Y eso es como un círculo vicioso, siendo que, por desgracia, hoy tenemos la información al alcance de nuestras manos y ¿qué pasa? ¿Y qué hacemos con ella? Sí, claro, regresamos al punto de la infantilización. Nos han vendido que una idea de que hoy lo tienes todo al alcance, hoy cualquier contenido
puede ser tuyo, puedes acceder a él, pero con la intención de minimizar lo valioso. Cuando Vasconcelos pensaba en estas 18 obras para formar al ciudadano, hizo una selección, o sea, no fue casual. Él dijo, para cuestiones éticas y morales para cuestiones históricas para cuestiones sociales y así conformó 18 obras. Punto, muy seleccionado, un corpus muy fijo. En cambio ahora te dejan en un mar inmenso, a la deriva, y te dicen, tú puedes acceder a no miles, millones de obras que están en internet. ¿Con qué intención? Con la intención de que te veas abrumado y decidas mejor no leer ninguno, porque no sabes por dónde ir, porque no tienes a un lado a un Vasconcelos, a un Torres Bodet, a un profesor que te marque el rumbo y te diga, hijo mío, sí hay millones de obras en el mundo, pero si lees estas 18 primero, con esto vas a tener los elementos básicos para poder enfrentarte a los millones que están después. Iniciemos con estas 18. Necesitamos regresar a ese modelo de misioneros culturales de Vasconcelos, pero no solo, y aquí vuelvo al punto, y no por criticar a políticas anteriores, porque a veces eso tiene mucho, o tenemos mucho en la administración, de que pareciera que lo anterior se hizo muy mal y ahora estamos inventando el hilo negro. Pero ya sea anterior o debemos cambiar la idea del misionero cultural como una cuestión de accesoria, como tan solo algo sutil, algo en la superficie, sino era una cuestión profunda lo que planteaba Vasconcelos. O sea, el que enviara a sus misioneros a las partes más alejadas, donde estaba la gente más pobre, la desprovista de todo tipo de estructura social, no había agua, no había drenaje, no había luz. Eso no se hacía de manera casual. El misionero tenía una formación ética, moral, profunda, donde sabía que él se convertiría en un faro de luz en esa comunidad como verdadero misionero religioso. Si le quitamos toda esta cuestión ideológica, todo este carácter ético-moral de la profesión del misionero cultural y lo dejamos solo como un título y decimos, es que tenemos misioneros, tenemos 3,000 misioneros en el país que están llevando la cultura. Bueno, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué formación tienen? O sea, ¿hasta dónde se han creído estas personas que son verdaderos misioneros y que están cambiando la ideología, que están cambiando la situación de estos ciudadanos? Si no se lo creen, si tan solo es por ir a cobrar un sueldo, pues vamos por mal camino. O sea, sí, diremos al final de los 1,000 millones de pesos que le dieron a esta secretaría o esta otra, pues invirtieron bien. Aquí están las pruebas de que se hizo todo como Dios manda, es decir, se cumplió al pie de la letra lo que se había planteado y se repartió el dinero y se vinculó el dinero como era debido. Pero la pregunta será, ¿y qué beneficio social tuvimos de ese recurso invertido? ¿Hasta dónde cambió algo la comunidad? No, bueno, pero se hicieron 1,000 actividades y fueron 1,000,000 de personas. ¿Y qué hubo de ese 1,000,000 de personas? ¿Cómo llegaron a la actividad y cómo salieron de ella? ¿Qué cambió? ¿De qué sirvió aquella actividad? ¿O solamente fue hacer actividades por hacer actividades? Entonces, ese tipo de reflexión del carácter cualitativo lo tenía Vasconcelos y Torres Bodet, y eso se ha perdido, se ha convertido la administración, o se convirtió en una cuestión instrumental, y es algo que no por ser parte del gobierno federal en este momento, pero es algo que se está cambiando, dejar de lado esa cuestión instrumental y hacerlo con mayor profundidad, pero para eso necesitamos de la población, de una población que exija, porque pervertir al administrador público, al burócrata, es muy sencillo, muy sencillo. Hay muchas seducciones en el ámbito político. Necesita tener atrás una población que le esté recordando constantemente, tú estás ahí por mí, tú estás ahí porque necesitas buscar el beneficio de la población. Estás para nosotros, no lo olvides, no estás ahí para un beneficio personal. Está bien que tengas un buen salario, qué bueno, pero estás que ahí. Pagamos nosotros. Que pagan ustedes. Estás ahí porque tienes una obligación moral, ética con la ciudadanía, cúmplela. Para eso necesitamos un pueblo que exija y todavía es muy apático.
La población cada vez, lo vemos en las redes sociales, se está politizando más, pero necesitamos que esa actividad supere el Twitter. O sea, algunos creen que están generando una revolución a través de un Twitter. No, las revoluciones no se hacen a tuitazos. Las revoluciones se hacen en la calle, exigiéndole a los dirigentes que cambien las políticas públicas que se están implementando. Con Twitter, con Facebook no se va a generar un cambio, necesitan organizarse y salir y exigir, hacer cosas. Entonces, necesitamos pasar del plano de la retórica, que pareciera que hoy voy a apoyar el movimiento feminista y pongo un tuit y digo, estoy en contra de tal. No, necesita salir, ir a una de estas marchas, que la gente vea que hay una rabia social, que se está buscando un cambio, cambiar tu actitud de vida, es decir, hacer acciones. Si te quedas solo en las palabras, esto todavía no va a funcionar, pero para eso necesitamos una población educada, necesitamos mejores profesores en primaria, mejores salones, mejores bibliotecas, mejores libros, y será un proceso largo porque el sistema no nos va a dejar. Así surgirán más nexos, letras libres, no diré los nombres de los dueños que todos los conocen, que estarán presionando a otros para que, si no se pudo hacer el negocio en la Dirección General de Bibliotecas, pues que se haga en este otro lado, porque yo lo que quiero es acomodar mis revistas, porque yo lo que quiero es acomodar mis libros, porque yo lo que quiero es acomodar el producto que le estoy ofreciendo al municipio, al Estado, a la Federación. Necesitamos que la gente cambie y que someta a estos intereses voraces y que les diga, está bien que tú quieras ampliar tu productividad y tus dividendos, está bien, pero no lo puedes hacer a costa de cualquiera. O sea, tienes que tener ciertos principios y no puedes pasar arrollando a la población. Necesitas contemplarla y darle elementos básicos para que tenga una vida digna. No pedimos mucho, o sea, no estamos pidiendo millones de pesos, sino dignidad, que tengan todos agua, que tengan todos luz, que tengan todos educación, que el drenaje vaya a dar a la calle, que esté conectado, o sea, cosas básicas que a veces estos intereses creados no se percatan y dicen, bueno, yo recuerdo, y ya con esto termino mi intervención, alguna colega que decía, llevaba años sin ver, ahora con lo de la contingencia, decía, es que la cosa está muy grave, llevaba años sin ver a la gente pidiendo de comer en la calle. Dice, es la primera vez que alguien va y toca mi puerta, y dice, eso lo veía en los años 80, y que va y toca a mi puerta y que me pide comida. Eso ya no sucedía. Y yo me quedaba, bueno, pues esta mujer, ¿dónde vive? O sea, eso no solo sucede en tu colonia, que me imagino que vivirás en una colonia privilegiada donde tenían barreras para no dejar pasar a los pobres o algo así, porque en todo el país la pobreza está presente y los niveles de vida son mínimos y la gente no tiene dinero para salir adelante. Un padre de familia tiene que hacer cosas extraordinarias para poder llegar a final de mes, y eso aquellos que tienen trabajo, este tipo de cosas que debe haber conciencia, no solo en la clase baja y en la media, sino en la clase alta, de que estamos mal, y que si siguen con estos abusos, si siguen con estas presiones para hacerse cada vez más ricos, para tener más capital, esto va a estar peor, que deben someter sus ambiciones en beneficio de la mayoría, que es la mayoría de pobres. No soy yo, porque yo tengo el gusto de tener un trabajo, sino toda esa gente que no tiene dinero para llevar a sus casas y que hará lo que pueda para lograrlo, ¿no? Y eso implica el crimen, pues bueno, lo hará. Entonces, es una responsabilidad que pasa no solo por la población, sino por los que toman las decisiones políticas y por aquellos empresarios, por aquellos que producen el capital, de que debe haber una ética, una moral, que no son sinónimos, pero debe de haber una ética que limite la voracidad de las personas y diga, está bien que tú desees más, pero no puedes desear cosas que sometan o que le quiten otras a cierta parte de la población. Debes someterte, debes de ser un poquito más equilibrado y reconocer lo que pasa en tu entorno, no ser tan ciego de creer, es que ya vivíamos en un México donde todos comíamos. No, comían unos cuantos, que son los mismos que siguen comiendo hoy. Entonces,
hay que tener un poquito más de objetividad y ver que México está pasando en una situación de crisis económica dura y que todos debemos aportar nuestro granito de arena y que la lectura será el elemento básico para darle las herramientas a la población para salir adelante. Me hizo recordar, ahorita me hizo recordar a Víctor Hugo, me hizo recordar a Víctor Hugo con lo de Los Miserables, y ahora sí que lo pongo de tarea por si no lo han visto, y no la película, hablo del libro, para que chequen de todo lo que está mencionando el maestro, desde dónde vienen tantas cosas. Perdón, Vero, que te quite la palabra. Porque las personas de Nexos y las personas de letras libres, ellos tienen ganas de venderse y los demás no tendremos ganas. Queremos que también nos tomen en cuenta. Claro. Como no tenemos ese poder económico, es como yo me imagino en Sanborns, ponen los libros que de seguro dan una lana para que estén anunciados ahí al público y los demás pues están en las bodegas. Esa es una. Y dos, a mí lo que me nivela ya a mi edad es que todo lo que hacemos se queda escrito y mucho más con ustedes, los que son de alguna manera los políticos o tienen que ver algo con la política. Uno no se puede engañar. Y si yo hice estos movimientos que no son honestos, no es lo mismo comprar 33 libros para un montón de bibliotecas a comprar los que se tenían que comprar. Eso ya quedó registrado. Y yo tengo un lema, la gente no despreciamos o corremos a las personas. Uno solo se corre por sus acciones. No hay vuelta de hoja. Si uno es deshonesto, la vida te lo va a decir y te lo va a subrayar y va a quedar ahí. Sobre todo ustedes, los presidentes del partido que sea, del país que sea, si uno hace mal y no vio por el pueblo, no fue congruente lo que dijo en la campaña con lo que hizo cuando estaba en su función. Entonces yo con eso cierro. Les agradezco muchísimo, Sai, tu punto de vista como joven. Ni qué decir, mi doctor Marx, eres un amor. Ya andaba detrás de ti hace mucho tiempo hasta que se me hizo. Y pues me comí un saludo a Ángeles Robledo, que la próxima semana lo voy a tener que volver a decir porque me va a decir que no me ibas a mandar saludos, muchos saludos. Les agradezco muchísimo a todos y pues me despido diciéndoles museos, museotes, museitos, museos ahora. Bibliotecas, bibliotecotas, bibliotequitas, bibliotecas, sí, porque tú me dijiste que en una plaza decían en un círculo que ahí había una biblioteca. Tú fuiste y dijiste, pues ¿cuál? A lo mejor hubo una venta de libros, pero no fue una biblioteca. Eso será para otro programa. Muchísimas gracias y veamos, olfateemos, escuchemos, hablemos de museos y de libros, porque van de la mano. Verónica Müller se despide con la gratitud de su atención y a todos los que hacemos que esto siga funcionando. Muchísimas gracias a Jesús Alberto, doctor, y también a Daniel Torres y a Magnolia y a todos los demás. Bendiciones y mucho amor. Hasta la próxima emisión. Gracias. Ay, mi doctor, y no hemos dado las redes antes de despedirnos del final. Por favor, ¿dónde los localizamos? Danos las redes sociales, etcétera, etcétera, por favor. Claro, en Twitter y Facebook como @Marx Arriaga, MARX Arriaga, @Marx Arriaga en Facebook y Twitter, y la Dirección General de Bibliotecas, @Dirección General de Bibliotecas en Facebook y Twitter, donde pueden seguirnos. Ahí damos a conocer todos nuestros programas. Gracias. Perfecto, y también ya nos dirán cuándo van a abrir. Y no dejes de mandarnos la información a Museando Ando sobre sus actividades para subirla tampoco. Hagamos estos enlaces de fraternidad, de apoyo unos con otros, porque solos no la vamos a hacer. Bien, perfecto. Sí, yo te pido un espacio en algún rinconcito en donde pongas Museando Ando para que más personas sepan que existe un programa que difunde cultura y que está a las órdenes, y nosotros también
danos tu información y nosotros la publicamos. Sin duda, así será. Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones y mucho amor. Gracias.